Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Nuevamente, muchísimas gracias por unirse a estas transmisiones que hacemos con la intención, pues, de transmitir este conocimiento en cuestiones de criminalística y, por supuesto, también de ciencias forenses. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es odontología legal y forense. Y para efectos de lo mismo tenemos a un invitado muy especial, quien es el doctor César Ábalos Flores. El doctor César Ábalos Flores tiene un postdoctorado en Derecho emitido por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Igualmente cuenta con un doctorado en Educación del Sistema Educativo Nacional en el Instituto Universitario Internacional de Toluca. Cuenta con un doctorado en Educación, igualmente por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una maestría en formación docente, una maestría en pedagogía, la licenciatura como cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente es técnico superior universitario en investigación policial en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del aquel entonces Distrito Federal. Asimismo, es docente en diferentes universidades a nivel licenciatura, en posgrado. Cuenta también con diferentes cursos de actualización y diplomados en materia tanto de formación pedagógica para maestros en servicios, como educar para la convivencia, ideas y estrategias desde el pensamiento complejo, así como por supuesto también diplomados de actualización en materia forense. Es dictaminador en el COMIE, en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y bueno, pues cuento ya con un amplio currículum enorme, del cual me voy a permitir ya no continuar para no robar más tiempo a esta exposición, pero bueno, desde la formación académica sabemos que nuestro ponente está bastante capacitado. En cuanto a su experiencia laboral, podemos mencionar por algunas cosas que fue agente de la Policía de Investigación en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Igualmente referimos que es docente frente a grupo en las licenciaturas de criminalística, criminología, derecho en diferentes universidades, perdón, tanto de México como pues en otros países. Igualmente desempeña el ejercicio de su profesión en su consultorio dental, odontología restauradora, en donde actualmente labora pues sobre citas y algunas otras aplicaciones. Y bueno, pues para no continuar ni hacer más largo toda esta trayectoria enorme de nuestro invitado, vamos a ceder la palabra y las pantallas. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, licenciada Cintia Ramírez. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues aquí hablaremos de un tema bastante interesante, ¿no? Como es la odontología legal y forense, esto aplicado al ámbito de la procuración y de la impartición de justicia, tan de moda o tan ahorita aunado, ¿no? Ahí de repente por los medios se habla mucho esta parte. De repente hablar de odontología legal, de odontología forense, habrá que entender, ¿no? Que este tipo de disciplinas, este tipo de ciencias, pues son muy amplias. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, el investigador forense, el odontólogo forense, necesita tener primero toda la instrucción teórica, toda la parte, todo el bagaje intelectual, todo el bagaje científico, toda la terminología médica, toda la terminología científica, a aplicar, ¿no? Esas 7 preguntas de oro de la investigación, todo lo que son los métodos científicos, y después necesita también adquirir habilidades prácticas para llevar a cabo un desempeño óptimo, que no interfiere en su momento con lo que es el ámbito de la procuración de justicia. Recuerden que todos los que somos servidores públicos en su momento estamos regulados, estamos llevados de la mano con lo que serían las leyes de responsabilidad, las leyes para servidores públicos en materia de procuración de justicia. Entonces ahí, bueno, el trabajo siempre debe de ser de calidad, debe de ser profesional, debe de ser óptimo, debe de prestarse, a veces las pruebas, a veces los indicios, todo ese material sensible significativo que nos dan,
bueno, pues a veces es poco, entonces hay que tener cuidado en la manera, en su manejo, en su recolección. Habría que ubicar, ¿no? Primero si es criminalística de campo, se traslada al lugar de los hechos junto con el médico forense, junto con el antropólogo forense. Sabemos que ya va a estar ahí de antemano, ¿no?, el perito criminalista, el perito fotógrafo, tiene que estar todo el cerco de seguridad, por lo tanto estará policía de investigación, encontraríamos a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encontraremos por ahí paramédicos en su momento, en algunos casos, suponiendo que por ahí hubiera personas que todavía tuvieran vida, a lo mejor habrá bomberos. Antes en el sistema de procuración de justicia anterior estaba el MP, ahora con la policía facultada, bueno, se han delegado esas responsabilidades y toda la persona que levante material sensible significativo o los indicios, pues debe de hacer hasta una cadena de custodia, trasladar de manera profesional, de manera ética, de manera muy responsable todos estos indicios para que en su momento puedan ser procesados, ahora sí ya, en un laboratorio. En este caso, pues, nuestro Instituto de Ciencias Forenses, donde se le debe de dar todo el tratamiento apropiado. Habrá que revisar qué es lo que se encuentra, si son tejidos duros o si son tejidos, por ejemplo, blandos, ¿no? Aquí en este caso hablaríamos a lo mejor de un fragmento de hueso que tenga piezas dentales, entonces muchos de estos dientes, el esmalte habrá que recordar, para los que no lo sepan, bueno, pues es el material más duro de todo el cuerpo por su composición química, por lo que son los cristales de hidroxiapatita. Estos sirven como un aislante térmico, soportan mucho las fuerzas, las cargas. Ahí hablaríamos a lo mejor un poquito de física forense y entonces queda contemplada lo que es el paquete vasculonervioso, lo que es la pulpa, que para métodos o para los métodos identificativos sirve de sobremanera porque de ahí podemos obtener ADN, de ahí podemos obtener perfiles genéticos, de ahí podríamos obtener a lo mejor algún químico, alguna sustancia, todo lo que conlleve y que nos vaya llevando por todas esas diferentes líneas de la investigación en un lugar de hechos que se está procesando y en donde se va a integrar una carpeta de investigación. A veces odontología legal, odontología forense es complicada también por los costos. De repente habrá que recordar que comprar materiales, comprar equipo, pues sí resulta un poquito caro. Por eso es que también un poco en el ámbito de la Procuración de Justicia se ha dejado. Pero ahorita este Código Nacional de Procedimientos Penales se habla también de todas esas experticias y entonces se habla de que los peritos pues deben de ser profesionales. En su caso, para ayudar a veces al denunciante, ayudar a la fiscalía o de la otra parte, no ayudar a la persona imputada. Entonces, todo eso se debe de ir trabajando, todo esto se debe de ir contemplando. Hablaremos ahorita un poquito de cuestiones teóricas, trataremos de enlazar rápidamente, brevemente, con algunas cuestiones prácticas. Entonces ahí el título, bueno, odontología forense legal aplicado a lo criminal. Muchos delitos, habrá que entender, ¿no? Ahí, por ejemplo, habrá que entender que de repente trabajamos con protocolos internacionales, lo que es el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. Protocolo de Estambul es para personas vivas que han sido víctimas, por ejemplo, de tortura. Habla también un poco de lo que son los delitos ahorita tan en boga, tan pronunciados, los delitos de índole sexual. Hablamos de protocolo de Minnesota que es para personas, bueno, para personas finadas, para personas que fallecieron, para cadáveres. Entonces con ellos también es un tratamiento, por ejemplo, fosas clandestinas. Ahorita lo que ocurrió en la línea 12 del metro, también de repente era difícil el estar buscando identificar a muchos de estas personas que desgraciadamente perdieron la vida. Entonces, todo esto se tenía que estar trabajando y una forma que también se busca, se pretende, pues de ahí para identificar, es a través de la odontología, ¿no? De la odontología forense. Y habría que entender que este actuar está regulado en todas las leyes, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, pasaríamos ahí por lo que son estos reglamentos, estos acuerdos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también habla ahí del procesamiento del lugar de hechos, de hallazgo, si es mixto. Entonces, toda esta parte está siempre regulada.
Y bueno, la odontología, también denominada estomatología, es una ciencia. ¿Por qué? Porque va a aplicar el método científico en todas y cada una de sus partes. Desde identificar, ¿no? Desde mi planteamiento del problema, qué ocurrió, qué sucedió, ante qué tipo de evento o de hecho delictivo me estoy enfrentando. Entonces ahí, pues sería una delimitación de ese problema, tendré que trasladarme al lugar, empezar a plantear hipótesis. Aquí el estudio es mixto, es un estudio cualitativo, un estudio cuantitativo. Por lo tanto, bueno, pues ahí hay también líneas de investigación. Posteriormente se va a hacer el procesamiento del lugar, se va a hacer, se van a ubicar todos los indicios, se van a fijar planimétrica, fotográfica, por la fotografía, lo que son los croquis, ahí se deben de fijar todos estos indicios. Se trasladan, se llevan y ahí empieza ya un manejo en el Instituto de Ciencias Forenses, ¿no? Entonces va a estar encargada el estudio de la cavidad oral o bucal y de todas sus estructuras. Ahí habla de tejidos sí, de tejido óseo, que serían los huesos, y de tejidos blandos. Encontramos ahí que, por ejemplo, en la boca, pues desde los labios. Después tenemos mucosa, lo que forma todos los carrillos, todos los cachetitos, como normalmente se les conoce. Posteriormente, o yendo más hacia atrás por todo ese trayecto, por todo ese aparato estomatognático, vamos a encontrar en la parte superior las rugas palatinas, que es el paladar, que es lo que se siente ahí como cavernoso, como sinuoso, ¿no? Arriba de nuestra cavidad bucal. Por debajo encontraríamos a nuestra lengua. Y todo este tipo de estructuras, pues de repente dan mucha información respecto de un acto delictivo. Entonces, todo esto lo encontraríamos como tejido blando. Y bueno, posteriormente aquí el estudio claro, ¿no? Que son los órganos dentarios, siendo que todos estos elementos cuentan con características tanto naturales como adquiridas. Aquí en esta parte hablamos también de las restauraciones. Podemos encontrar una resina, podemos encontrar una incrustación, podemos encontrar una corona. Dentro de las coronas podemos encontrar una corona de metal porcelana, podemos encontrar una corona totalmente de metal, podemos encontrar una corona estética, por ejemplo, ahí de circonia, de litio, que son nuevos materiales. Habría que entender que de repente también este tipo de puntos, este tipo de parámetros nos dan un cierto perfil, un cierto rasgo de la economía del individuo, ¿no? Por ejemplo, estos tratamientos que mencionamos, pues sí son caros, ¿no? Porque es tecnología de punta, mucha de ellas tecnología suiza, alemana o americana. Entonces, muchos de estos trabajos, ahorita ya se trabajan un poco más en México, pero a principio, hace 10 años, todos tenían que mandarse y se hacían muchos de ellos por computadora. Entonces, sí te daba también un estimado, un aproximado, pues del poder adquisitivo, ¿no? De la persona que tú encontrabas con este tipo de características dentro de su cavidad bucal. Que en el área forense, bueno, pues van a constituir siempre un auxiliar en la procuración y la impartición de justicia, de ese tridente que siempre se habla de lo que es el Ministerio Público, pues sus agentes auxiliares, que ahí serían peritos, en este caso el perito odontólogo forense y policía de investigación. Y por ahí hay algunos más que se mencionan. ¿Cuál es su interrelación con otras ciencias? Bueno, pues la odontología trabaja en forma múltiple e interdisciplinaria y especialmente en forma constante se relaciona con 4 ciencias jurídicas y forenses. La criminalística, aquí las 7 preguntas de oro de la investigación: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y el con qué. El por qué y el para qué, bueno, pues esto ya sería un poco más de la criminología, muy enfocado también a la perfilación criminal. Por ahí ha habido un boom, una explosión con estas nuevas carreras, mucho también por los programas, por los medios de comunicación que han ido dando injerencia. Pero bueno, esta es una parte también del investigador, entender, ¿no? Tener esa sensibilidad, tener ese criterio, tener esa conciencia, tener esa prudencia de ir levantando, de ir asociando, de ir cuestionando, de ir investigando, de ir analizando, sintetizando cada uno de los elementos e ir entendiendo cómo es que se van relacionando entre cada uno de ellos y posteriormente ya en un estudio primero el sintético, después más analítico, identificar el por qué se llevó a cabo el delito. Y aunque en realidad pues esto no le tocaría al perito investigador forense, en este caso el odontólogo forense, pero sí puede hacer un estimado para encaminar esa hipótesis o esa línea de investigación. A lo mejor hubo una violencia extrema, a lo mejor fue un delito de odio,
un delito pasional. Entonces, por ahí ciertas manifestaciones clínicas, que esto ya lo revisaríamos en lo que es el Instituto de Ciencias Forenses, pues nos van a arrojar o ir arrojando todos estos datos. De la mano, pues siempre la medicina legal, ahí el cronotanatodiagnóstico, ¿no? El tiempo, las causas, la muerte, por ejemplo, las posiciones víctima-victimario, cómo es que se encuentran, por qué sucedió, qué fue lo que se dio entre la víctima, el victimario, qué hubo en ese intercrímenes y en todas esas fases de la configuración del delito. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos buscando una verdad histórica de los hechos, una verdad científica, una verdad pericial, para ya después llegar y poder enlazarlo con la verdad jurídica de los hechos, y entonces ahí sí ya que se apliquen todo lo que serían los códigos penales, todos los delitos que se tipifican en estos códigos penales. Antropología, bueno, antro es el estudio del hombre. Aquí dentro de la antropología forense, de repente hay fosas clandestinas, en donde llega el médico legal y llega el antropólogo, pero a veces por la violencia, a veces porque muchos de estos grupos criminales intentan desaparecer, fragmentar, fraccionar, partir, romper muchos de los indicios, por ejemplo, en este caso de tejido óseo, porque a lo mejor quemaron los cadáveres y tratan de golpearlos, de machacarlos. Pero ahí, en un primer momento, comenté de la dureza del esmalte. Entonces, a veces es complicado para ellos mismos con esos materiales tan arcaicos, a lo mejor con una pala, con un estebat, con un mazo. No pueden a veces romper estos elementos que son tan duros. Y ahí es donde encontraríamos. Aquí el asunto es que, bueno, el antropólogo va a ir identificando, va a ir sacando, va a ir excavando, pero a veces cuando estos fragmentos están por separado, bueno, pues ahí también la labor del perito ontólogo forense, pues es también hacer todo ese manejo, ese levantamiento, ¿no? Hay que ir determinando cada uno, hay que irle dando su número, su numeración y posteriormente su traslado al servicio médico forense, para que a su vez estos sean estudiados. Ahí, ¿qué se puede hacer? Pues el estudio de genética. Se pueden hacer estudios histológicos, se pueden hacer estudios químicos, se pueden hacer muchos estudios de carácter científico que van a ir arrojando qué fue, también nos van a ir narrando esa verdad histórica de los hechos para poder impartir esa justicia. Y bueno, algo que de repente todos los que nos dedicamos a las áreas de la salud dejamos de lado, ¿no? Esta parte del derecho, lo que son todas las leyes, lo que son los códigos, lo que son los reglamentos, lo que son los mismos acuerdos propios de fiscalías, de tribunales, de muchas de estas instituciones en el ámbito de la procuración de justicia. Pero acuérdense que mencioné también que aquí siempre el actuar de cualquier profesional, ya sea de un área en específico, en este caso nosotros los de la salud, pero también debe de llevar el marco jurídico, el marco legal, porque no es permisible, no se puede en su momento echar a perder una prueba, porque esto implicaría que entonces no se va a alcanzar el objetivo, pues, de impartir justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que por derecho corresponde. Y en este caso, bueno, pues si estamos ante un evento delictivo, pues la persona tendría que ser sancionada. Entonces, si un profesional da un maltrato, desperdicia pruebas, desperdicia indicios, no hace un buen embalaje, no hay una buena fijación, no se fotografiaron adecuadamente, en el croquis a lo mejor no se determinó la posición, el lugar, la orientación, bueno, pues ahí estaríamos ante un delito en el ámbito de la procuración de justicia. Entonces, estos trabajos son hermosos, son maravillosos, es muy atrayente, pero por consiguiente, porque a veces muchas cosas que personas comunes no verían, eso nos habla de que también tienen un rigor, un profesionalismo muy, muy especial. Siempre hay que tratar todo este tipo de indicios pensando, ¿no? Que esta persona, pues, es un ser querido al cual nosotros lo vamos a ayudar a hablar y lo vamos a ayudar a decir qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó. Dice, esta actividad pericial desarrolla diferentes actividades dentro de las cuales se encuentran las siguientes. Mencionábamos, ¿no? Ahí puede ser identificación de personas, pero también de cadáveres. Aquí dentro de las clasificaciones de las lesiones, habrá que entender, ¿no? Por ejemplo, ahí el tejido tegumentario, lo que es la piel, es un tejido blando, que en su momento ante una mordida, pues va a pasar por diferentes procesos histológicos, va a sufrir una inflamación. La inflamación que
incluye son signos patognomónicos de ella, que es el dolor, el calor, el tumor, el rubor. En algunos lugares podría presentarse ese quinto signo patognomónico que pudiera ser la pérdida de la función. Habría que identificar ahí de repente en la necropsia estomatológica o en la necropsia por parte del médico, se puede determinar en qué momento se infligió la lesión, si fue antemortem o si termina siendo este tipo de lesión postmortem. Aquí una estimación de la edad clínica. Habrá que recordar, habrá que entender, cuando todos éramos pequeñines, pues cuando empezamos a tener uso de razón, 5 o 6 años, de repente, por cuestiones culturales, ya se estaba aflojando un diente, se llegaba a caer, papás nos decían, dámelo porque va a venir el ratón de los dientes. Y más o menos era un rango normal entre los 5 años y medio, lo normal es a los 6 años. ¿Cuáles dientes se caían? Los incisivos inferiores, ¿no? Se caían también los primeros molares. Para ir dando paso, ya fue, en este caso, a los primeros molares de la dentición permanente y para ir dando paso también a los dientes premolares. En una primera dentición o en esa dentición de niño se tienen 20 dientes. En una dentición de adulto se tienen 32 dientes, con la salvedad de que a veces, y para cuestiones también jurídicas, a veces los que no tienen una fecha estimativa de erupción o de salida o de crecimiento serían los terceros molares. De repente hay gente que no genera esos gérmenes que van dentro del hueso, entonces por ahí se quedan perdidos, muchas veces no erupcionan, erupciona uno y los demás a lo mejor se quedaron por ahí puede ser en el maxilar, puede ser en la rama de la mandíbula. Pero esto nos va a servir también para poder dar una estimación. De repente vemos las coronas y por debajo, cuando se hace un estudio radiográfico, cuando se saca una ortopantomografía, lo que toda la gente conoce que son las radiografías grandes o que son las panorámicas. Y ahí también se aprecia perfectamente. Aquí abajo, por ejemplo, pues veríamos esto que comento, ¿no? Aquí tenemos, esta es la rama, esta es una radiografía, se divide por cuadrantes 11, 21, este sería nuestro cuadrante 31 y el inferior, el derecho, sería el 41. Y aquí podemos observar esta parte, ¿no? De los dientes aquí erupcionando, los de la segunda dentición y reabsorbiendo, en este caso, al primer molarcito que todavía se encuentra ahí. Otra situación, por ejemplo, ahí en casos que ahorita vamos a presentar rápido una breve reseña, por ejemplo, de Ted Bundy, ¿no? Cuando lo atrapan a este asesino serial muy famoso por ahí de los años 70, los años 80 en Estados Unidos, esto es lo que hacen, esta valoración de las huellas de mordedura. Con alguna de las víctimas, él, a lo mejor por el frenesí, por la violencia, por tantas cuestiones neurobiológicas, neuroquímicas, por la alteración hormonal, la alteración enzimática a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel químico, pues él ya estaba desfasado, él estaba evadido de lo que era la realidad. Por lo tanto, pues entonces cometía este tipo de acciones, de actitudes, le brindaban mucho placer, le brindaban poder y le brindaban por ahí muchas cuestiones con las cuales él iba cubriendo muchas de las carencias emocionales. Aquí mencionamos toda esta parte, ¿no? Del protocolo de Estambul y del protocolo de Minnesota, protocolo de Estambul, manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos, en este caso por servidores públicos. El protocolo de Minnesota también para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Habría que ir leyendo, revisando qué es lo que contienen estos normas jurídicas, el derecho internacional, lo mismo que nos dice la ONU, ¿no? Todos los tratados internacionales, las obligaciones para prevenir la tortura por parte de los aparatos de procuración de justicia, las organizaciones regionales, cómo se van estructurando, sus organigramas, los códigos éticos también que se deben de tomar, de llevar a cabo al momento de tomar una muestra. Ahorita, por ejemplo, con esta ley de atención a víctimas, pues marca ahí también las directrices, en qué momento, cuál es el manejo apropiado, por ejemplo, para una víctima que se encuentre en crisis, ¿no? Todo el trabajo, toda esa parte metodológica, toda esa parte científica, toda esa parte profesional,
que se debe de ir cubriendo cuando se trabaja con personas. En el caso de personas ya afinadas, en el caso de personas muertas, bueno, pues también es un manejo especial, es un manejo también profesional, es un manejo con el total respeto a la persona que fue privada de la vida y con la salvedad ahí, con el objetivo de que obtenga pues justicia, ¿no? Que a veces estos temas son bastante escabrosos porque lo que es justo para uno, pues deja siempre de ser justo para otros. Pero bueno, eso no es tema de esta ponencia, de esta charla, de esta plática, entonces continuemos. Esto ya más bien se trataría a lo mejor ahí con otras áreas, ¿no? Que es la justicia. Y mencioné por ahí a Hans Kelsen, pero no, no es la idea. ¿Cuáles son algunos de los antecedentes históricos? ¿Cuándo surge? ¿Por qué se da esta necesidad? ¿Cómo empieza a través de la historia a gestarse todo lo que es la odontología legal y forense? Bueno, desde el principio de los tiempos se tienen registrados casos en los que los hallazgos bucodentales han servido como un medio de identificación a favor de la justicia, como los que a continuación se mencionan. Por ejemplo, hay Claudio y Loila. Según el historiador Dion, quien vivió en la época de la Roma imperial, el emperador Claudio I, Loila, su amante, fue asesinada por órdenes de Agripina, la esposa del emperador, quien identificó la cabeza que le fue llevada como de su víctima por medio de la tonalidad de los dientes y por una maloclusión. Allí habrá que entender que también estas arcadas dentarias, tanto superior como inferior, lo que es digital, así como las rugas palatinas, así también como toda esta parte de los labios, la queloscopía y muchos puntos craniométricos, muchos puntos cefalométricos, muchos puntos de osteointegración que sufrió el individuo a través de su crecimiento y su desarrollo, desde que fuimos prácticamente concebidos, óvulo espermatozoide, y de ahí empieza un bagaje, y entonces empiezan todos estos puntos que son perfectamente identificables. Ahí en la oclusión lo que menciona es cuando un diente, por ejemplo, un diente superior va a ser contacto, a eso es a lo que se le denomina oclusión, va a engranar perfectamente, porque serían puntos de contacto que están teniendo un afrontamiento, un contacto, un choque, pero todos estos tienen ciertos puntos característicos que a la hora de realizar un estudio, pues son los que nos pueden determinar esos pequeños puntos tan sensibles, si era la persona en cuestión o no lo era. Otra sería mucho de la anatomía dental. Otro, el tipo de restauración. Entonces, todo eso se va revisando, se va checando y se va a ir viendo. Minutitos para aterrizar esta parte. Deje nada más que vincule aquí mi bocina, que de repente falla un poquito, como es Bluetooth, de repente un poco intransigente para. Vamos a empezar. La odontología forense es la aplicación de los conocimientos propios del odontólogo a las cuestiones legales, entre ellas la identificación. Antecedentes históricos. La primera prueba de la odontología como profesión se encontró en la pirámide de Giza, en Egipto. Un año de 2500 años antes de la era cristiana, mostraba un alambre de oro que sostenía 2 molares. La primera aplicación de hallazgos dentales a la identificación se remonta a la época del emperador romano Claudio. Logia, su amante, fue asesinada por órdenes de Agripina, la esposa del emperador, quien identificó la cabeza que le fue llevada como de su víctima por medio de la tonalidad de los dientes y una maloclusión. En los Estados Unidos de América, la primera identificación dental la realizó Paul Revere en el cadáver del general Joseph Warren en 1776. Warren, un distinguido médico de Boston, se enroló en la milicia de Massachusetts y murió en acción de guerra en Bunker Hill, sepultado por los ingleses. Una vez que estos se retiraron, fue exhumado y entonces identificado por Revere con base en las prótesis. Debido a las presiones económicas que trajo consigo la revolución industrial en Inglaterra, se ponía a trabajar a niños de 3 años durante largas horas. En 1819, mediante el decreto Peel, se prohibió el trabajo de menores de 9 años en los molinos textiles.
En 1837, el doctor Edwin Saunders, después de examinar 1046 niños, llegó a la conclusión de que la cronología de la erupción dentaria era el mejor criterio para establecer su edad. En agosto de 1850, con la ejecución por ahorcadura del doctor John Webster, concluyó el primer juicio de homicidio que se basó principalmente en la prueba dental. Webster había asesinado al doctor George Parkman, benefactor de la Escuela de Medicina de Harvard, cuando éste llegó a su oficina a cobrarle un dinero que le había prestado. La prueba dental consistió en una dentadura parcial que se le recuperó intacta de los restos calcinados, los cuales se descubrieron en la parte de atrás de la sala de disección contigua a la oficina de Webster. Sin embargo, el origen de la odontología forense como especialidad se remonta a 1897, en Francia, cuando los cadáveres de 126 personas que murieron en el incendio del Bazar de la Caridad en París fueron en su mayoría identificados por el doctor Oscar Amuedo, de nacionalidad cubana, quien trabajó junto con 2 odontólogos franceses. Con base en esta experiencia, al siguiente año el doctor Amuedo escribió El arte dental en la medicina legal, obra que fue su tesis de graduación como médico en la Universidad de París. Nacido en Matanzas, Cuba, en 1863, el doctor Amuedo viajó a Francia para asistir a un congreso odontológico. Fascinado por la cultura gala, permaneció en este país y emprendió estudios de medicina, que habría de culminar con la obra que sentó las bases de la odontología forense, y de la cual se le reconoce como precursor. Amuedo falleció en 1945. Las marcas de dientes como prueba judicial se usaron por primera vez en Inglaterra en 1906. 2 hombres fueron sentenciados a partir de las marcas que sus dientes dejaron impresas en un pedazo de queso durante un asalto. En 1945, Adolfo Hitler, su amante Eva Braun y el lugarteniente Martin Bormann fueron identificados por sus dientes entre los escombros de su búnker en Berlín, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Como en dulce coincidencia, ha tocado a América Latina tener, junto con el doctor Amuedo, a los principales gestores de esta ciencia: Luis Silva, odontólogo brasileño; Armando López de León, guatemalteco, creador de la ficha rugoscópica palatina; Julio Peñalver, venezolano, quien se destacó en este campo al introducir un sistema de ficha odontolegal y una clasificación para las rugosidades palatinas. Otras figuras de mérito internacional son Gustafsson, de Suecia, con su esquema de los 6 cambios biológicos para la determinación de edad; Furuhata y Yamamoto, del Japón, autores de numerosos trabajos científicos y un texto de la materia; Scott, de los Estados Unidos de América, quien realizó profundos estudios acerca de la superficie de los dientes y escribió un completo capítulo de la obra Legal Medicine de Bramon; y sus compatriotas Lester Lee Lutz, autor de un manual de identificación dental, y durante la última década, Schopper y Levine. Bueno, ahí vamos a este segundo video, cómo se aplica la odontología forense a la investigación. La odontología tiene una especialidad que tiene el trato directo con los muertos. Pero lo que no saben es que no solo se trabaja con ellos. La odontología forense es una de las especialidades de la odontología, ¿no?, que se encarga básicamente de lo que es la identificación humana por medio del análisis del sistema estomatognático. Puedes trabajar en diferentes tipos de lugares. Puede ser en investigación, en el Ministerio Público, puede ser en el Poder Judicial y puedes ejercer la docencia en algunas universidades. Nos relacionamos con la parte médica, ¿no?, con los médicos, netamente médicos especialistas en el área forense, con el área legal, abogados, ¿no?, porque también vemos nosotros la parte de lo que corresponde a la odontología legal, ciertos reglamentos, disposiciones que también nosotros tenemos que estar al pendiente, ¿no?, porque estamos considerados dentro del área de salud también, ¿no? Dentro de la carrera de odontología tienes que estar muy atento porque vas a tener que meterle punche a los siguientes cursos: anatomía, todo lo que tenga que ver con el sistema estomatomático, y aparte tienes que tener conocimientos de leyes y habilidades de redacción. Básicamente que te guste leer, ¿no?, porque hay que estudiar bastante en la parte de la anatomía, hay que estudiar la parte legal, porque
constantemente están saliendo lo que es las leyes, reglamentos que nosotros hay que estar actualizando y que están dentro de la competencia de nuestra carrera, ¿no? La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para las investigaciones judiciales. Y te voy a dejar un link acá para que vean los datos que necesitas. Hasta ahí, que era lo que nos servía, ¿no? Un poco de lo que se hace. Por ejemplo, aquí observamos lo que sería esta parte de los dientes, ¿no? Caras vestibulares, linguales, oclusales, mesiales, distales, ¿no? Los grupos que son los molares, los premolares, los caninos, ¿no? Dientes muy fuertes, muy poderosos, muy grandes. Y los incisivos, ¿qué funciones cumplen cada uno de ellos dentro de lo que es el proceso de la masticación? O como por ahí mencionábamos anteriormente, este proceso de la oclusión. Todos estos conceptos se deben de revisar para ir entendiendo, por ejemplo, ahí hablaron del identoestomatograma o de esa ficha identificativa de todo lo que son las superficies dentales. Aquí veríamos estas superficies que van directamente en lo que son, como esta línea lo muestra, el eje axial de los dientes, pero aquí también tenemos superficies o caras oclusales, que también todos estos van a chocar, van a articular, van a hacer oclusión y en su momento son puntos identificativos que se deben de entender. Por ejemplo, aquí es lo que mencionábamos, ¿no? En una corona de un diente de los molares, de los que están en la parte posterior o que están atrás, que sirven para incidir. Tienen una cara oclusal, tienen una cara cervical, van a tener una cara, esta sería una cara, es la vestibular, esta sería una cara distal, por acá tendríamos cara proximal y acá tendríamos una cara ya sea palatina, suponiendo que esté parte superior o lingual, si es que estuviera por la parte inferior. Y todo esto es estudio de lo que se hace. Aquí mencionaba en un primer momento los cuadrantes, ¿no? Y así es una forma universal para aprenderlos. Cuadrante 11, 21, 31 y 41. Por ejemplo, si yo estoy hablando del diente 16, sería mi primer molar superior y sería el derecho, porque muchas veces, o para entender estos identoestomatogramas u odontogramas, tenemos que describir como si nosotros estuviéramos en la posición en que se encuentra tanto el paciente como el cadáver. Todo esto es mucho también de lo que se ocupa en medicina. Y ahí tendríamos todas las caras que en su momento el investigador o el perito forense, odontólogo, tiene que ir conociendo para poder ir describiendo cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, bueno, pues no hay absolutamente nada, ¿no? En este odontograma o en este odontoestomatograma. Pero si fuera, por ejemplo, que presentara algún tipo de restauración, bueno, pues se tendría que indicar en dónde, qué superficies, qué caras, qué lugares son los que está abarcando este tipo de restauración. Si es una resina, si es una incrustación, si es a lo mejor por dentro del diente que pudiera tener, por ejemplo, un endoposte. O, por ejemplo, ahorita muy de moda, tienen algunos años, más o menos 15, 20 años que se comenzó, aunque ahorita está como que el boom también con los implantes dentales. Entonces, a veces esos dientes que se encuentran, pues no son dientes naturales, como tal no hay una raíz como podríamos percibirla en este lugar, sino lo que va a haber pues, es ese implante, es como un tornillo. Estos tornillos también son de titanio, con cristales de fluorapatita para que puedan osteointegrarse, para que puedan unirse al tejido óseo. Y ahí, bueno, radiográficamente también es muy perceptible. Muchos de ellos en su momento todavía tienen números identificativos o por lo menos la marca. Un implante pues es un tratamiento dental que es caro, no es accesible a veces para todos los bolsillos. Entonces esto también me hablaría de un poder adquisitivo del paciente. Por ejemplo, ya es hasta cierto punto ya no se trabaja mucho en el ámbito odontológico, por ejemplo, tanto las amalgamas, ¿no? Hay gente que ha ido, dentistas que todavía llegan a colocarlas. Bueno, pues también me hablarían, ¿no? Que a lo mejor la economía del paciente no era tan favorable, pues a lo mejor para colocarse otro tipo de tratamiento, sin ningún ámbito de discriminar absolutamente a nadie. Aquí, por ejemplo, veríamos imágenes, ¿no? Con paciente o con perdón, ya sería con cadáveres, a lo mejor algún accidente aéreo, algún accidente ferroviario, algún incendio, como veíamos. Bueno, desgraciadamente vivimos en una zona sísmica en donde de repente pues, han colapsado las estructuras y de repente también por la gran cantidad de escombros, de peso, de toneladas de peso que cae sobre los individuos, pues prácticamente terminan
fragmentando, terminan distorsionando, terminan alterando todo lo que sería la morfología, la forma, el cuerpo humano. Entonces, a veces lo que se ha llegado a rescatar, pues también son fragmentos, ¿no? O en accidentes por tránsito de vehículo. Entonces, todo esto sirve porque aquí si se dan cuenta, pues prácticamente toda la piel y todo el tejido tegumentario, todo el tejido adiposo, todo el tejido muscular están alterados. Su estructura bioquímica, su estructura fisiológica cambió, pero lo que sigue intacto, pues son las arcadas dentarias. Y más que eso, por dentro de ellos, que seguimos, los dientes siguen teniendo su pulpa. Entonces ahí, bueno, pues son formas de identificar a los individuos. Aquí en este caso estaríamos observando, por ejemplo, una restauración. No es muy nítida la imagen, tendríamos que hacer una odontosección tal vez ahí, extirpar, retirar ese fragmento o ese diente y estudiarlo y revisarlo, ¿no? Todo esto siempre de acuerdo a los protocolos, ¿no? Primero vamos de lo general a lo particular. Entonces ya cuando hay que hacer cortes, sí, pero porque esto ya se revisó, esto está perfectamente fijado, el Ministerio Público nos autorizó y se procede a ir realizando este tipo de cortes, de odontosecciones. Aquí tendríamos, bueno, pues un modelo también y aquí veríamos muchos de los puntos de contacto que pudo haber dejado en la piel de una víctima. La oclusión, la dentición, pues son características, es la huella digital de un mismo individuo. Aunque aquí solo hay que tener cuidado porque de repente esa misma mordida, estos mismos dientes con el paso del tiempo, hay a veces que hay hábitos perniciosos a lo mejor por una mala higiene o por la pérdida, por algún accidente, se pueden ir perdiendo piezas dentarias. Y esto con el paso del tiempo, pues también podría alterar lo que son los registros dentales. Aquí en la piel, pues estamos viendo una equimosis, ¿no? Vemos que también por ahí empieza el hematoma, no, observamos que hay esa inflamación característica también del tejido, aunque aquí, bueno, pues prácticamente era cuando ya estaban cesando funciones vitales. Se quedó ahí perfectamente marcado, señalado la mordida, en este caso la superior y la inferior, y ahí se implantó. Entonces, esto también se van a sacar los negativos para posteriormente, en cuanto se detenga alguna persona, exista algún probable responsable, algún imputado, pues se le pueda vincular a proceso por este tipo de lesiones que se están presentando. Y bueno, aquí pues ya prácticamente esto sí es un seccionamiento, ¿no? Aquí lo que se retiró es prácticamente la mandíbula. Todo esto te lleva un tratamiento especial, todo un tratamiento profesional, pasa por diferentes químicos que no alteren la estructura ni la forma, pero que sí limpien, que retiren prácticamente todo el tejido, que lo dejen visible para su estudio microscópico, para su estudio genético, para todo el estudio científico, cada una de todas estas estructuras. Pero claro, ahí, bueno, Ministerio Público es el que también tiene que dar fe de hechos, nos tiene que dar digamos que el oficio, ¿no? Para poder llevar a cabo. Aquí algunos puntos de identificación. Bueno, pues en el 1, por ejemplo, aquí encontraríamos lo que es la huella de un incisivo central, en el 2 de un incisivo lateral, el 3 que lo vemos aquí sería el canino y el 4 pues ya sería la cúspide mesial de un premolar. Y ahí entonces estaríamos encontrando, identificando todas estas huellas de mordida que nos van a servir en el ámbito pericial para la pronta impartición de justicia. Aquí, por ejemplo, vemos esta dentadura, vemos esta arcada dentaria, no es simétrica, tiene por ahí ciertas giroversiones, ciertos movimientos. Y entonces esto también es muy característico de cada uno de los sujetos. En el consultorio, pues de los pacientes. Aquí, por ejemplo, hablábamos de los labios, de esta keiloscopía. El término keiloscopía deriva del griego cheilos, que significa labio, y escopein, que es observar, y se refiere al estudio desde un punto de vista anatómico identificativo de los surcos de los labios mucosos y de las huellas que pueda dejar. De repente, en el área criminalística, muchos de los criminalistas llegan a los lugares de hecho, y aquí esto también lo encuentran, así como hay huellas, por ejemplo, en un vaso, en una botella, también pueden encontrar estos registros.
ahí generalmente a veces un poco más marcados los de las damitas, pero ahí también se pueden encontrar y entonces esto en determinado momento, con toda esta clasificación, todos estos surcos, todas estas protuberancias, elevaciones, todas las mismas depresiones que veríamos, lo veríamos aquí en negro, pues también vamos a encontrar mucha información. En esta zona aparece marcada como una zona de pequeños y variables surcos o pliegues en sentido vertical, más o menos profundo, a veces ramificadas, a veces continuas, que se sitúan labio superior a ambos lados del tubérculo nasal y en el labio inferior en toda la extensión. Y a veces los labios, por ejemplo, hay una de las clasificaciones por el grosor, por la forma de la comisura, por la misma forma de los surcos, por el largo, el alto y el ancho, que también es muy dado que se ocupe de sobremanera en todo lo que es la investigación científica. De hecho, sí siempre hay que dar las distancias, hay que dar toda esa parte, ¿no? Toda esa parte matemática para poder describir perfectamente un hecho delictivo. Estos surcos, excepto en los gemelos univitelinos, adquieren caracteres fenotípicos invariables, ya que desde las primeras etapas de la vida intrauterina, siendo permanentes a lo largo de toda la vida. Estos no van a cambiar. Lo mismo que las huellas dactilares y lo mismo que por ahí había mencionado rugas palatinas, que ahorita las vamos a ver. Los labios ofrecen diversas variaciones respecto de su grosor, su tamaño, su longitud de su abertura, de los cordones labiales, etcétera. Y otras en relación, por ejemplo, con el sexo, con la edad, con la raza, que deben considerarse también en este estudio keiloscópico. Esta pues, es una clasificación de Renaud, ¿no? Que nos habla, que nos dice, que nos va describiendo cómo es que se van presentando todos estos surcos, todas estas elevaciones, todas estas protuberancias. Algunas zonas anatómicas, por ejemplo, hay que se examinan en los labios, pues la del surco nasolabial, ¿no? Que aquí une lo que es el labio con lo que sería la punta de la nariz. El arco de Cupido, por ahí de los labios, el tubérculo labial, que en algunas personas llega a ser más voluminoso, más protuberante, algunas personas que también por ahí lo pueden alterar con alguna sustancia, por ejemplo, como el Botox, y estirar un poco, pero aún así todos estos pliegues, todas estas elevaciones y depresiones no se pierden, aunque a veces lo que se pierde es un poco el movimiento y la expresión facial, pero estas quedan inamovibles, quedan ahí marcadas. Tenemos lo que es nuestra comisura labial, tenemos este surco que es el surco mentolabial, tenemos los cordones ahí labiales, tenemos esta zona que también carnosa, que es la zona de Klein, la línea de Klein, y aquí esta línea también característica, cómo se unen, cómo es el sellado de esos labios, porque también esto nos puede hablar de algún tipo de patología, algún tipo de alteración craneofacial de la persona, en este caso de la víctima o del imputado. Entonces son zonas ahí. ¿Cuál es el fundamento? Al igual que la dactiloscopía, presenta 4 características fundamentales que la hacen merecer dicha pretensión. Son únicas, son invariables, son permanentes y pueden también clasificarla. Y ahí, bueno, pues con todos los polvos, con toda la metodología que como haría el criminalista, pues ahí también se van a levantar estos indicios, este material sensible significativo. Alguna clasificación pues, son labios delgados, labio medio, ahí más o menos los milímetros, el grosor, los labios gruesos o muy gruesos, que esta sería a lo mejor un poco más de las razas afros. No utilizo otro término porque ahorita está muy en boga lo de la discriminación y por ahí palabras peyorativas, entonces pues, ahorita la mejor palabra que puedo encontrar pues son personas afro, ¿no? Con esa piel oscura. O los labios mixtos que corresponden de repente por ahí a razas, perdón, orientales, que pueden ser a lo mejor delgados con medios, o en algunos raros casos a lo mejor el delgado con grueso, son raros, más bien sería medio con grueso, o gruesos o muy gruesos. De repente, por ejemplo, el superior llega a ser un labio delgado o medio y el inferior pasa a ser bastante grueso. Y ahí, por ejemplo, entenderíamos a lo mejor otro tipo de clasificaciones. Ahí la forma de verlos, ¿no? De repente también aquí la línea de la sonrisa. Esto varía en cada una de las personas. Esto es algo que también siempre el odontólogo forense debe de tener en cuenta, ¿no? Esta comisura, hacia dónde van, qué tipo de sonrisa, cómo es que se presenta, las elevaciones, las depresiones.
porque esta sonrisa muchas veces está dada por lo que son los músculos de la masticación y también por los músculos de la expresión facial, aparte de algunas características tanto anatómicas como fisonómicas propias del sujeto. Entonces se deben ir conociendo todas esas clasificaciones, todas esas variables para poder ir describiendo, ¿no? Aquí en la quiloscopía, bueno, pues otra la clasificación de Renaud, los tipos, tipo A, B, C, D, y bueno, habría que ir estudiando cada uno de ellos, cómo es que se van dando. Rugoscopía, otro sinónimo de esta palabra son las huellas palatinas, las arrugas palatinas, la ficha rugoscópica o rugosidades palatinas, que las vamos a encontrar aquí. Y estas también es una huella digital. Todas estas son permanentes, son inamovibles, se encuentran a lo largo de toda la vida del sujeto, desde que nace hasta que prácticamente empiezan esos procesos degradativos, por ejemplo, ahí en la putrefacción, cuando empieza ya la destrucción de tejidos blandos del organismo. Entonces, el concepto es el estudio y clasificación de las arrugas o arrugas que se encuentran en el paladar. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, puede ser en cadáveres, en estudio de identificación o en personas sometidas a fichaje por control o como profilaxia a problemas de identificación posterior. Este tipo de estudio también sí serviría a lo mejor en su momento, aunque sería difícil, pero pudiera ser para personas vivas en su momento para identificar con un registro dental a lo mejor una persona que fue sustraída cuando era muy pequeña, 5 o 6 años, y lo encuentran 15, 20 años después. Si, por ejemplo, existiera un registro dental a lo mejor de esa edad, sería fácil identificar también al sujeto. Estas, pues sí, cuando, por ejemplo, hay delitos violentos en donde hay mordidas, pues estas sí no se estarían presentando, ¿no? En esas improntas dentales dentro de un tejido. Las arrugas palatinas son estructuras anatómicas en relieve que se presentan en la porción anterior del paladar, justo por detrás de los dientes anterosuperiores y de la papila incisiva. Y aquí la vemos, ¿no? Bilaterales a la línea media. Rugosidades palatinas, bueno, aquí la papila incisiva. En B tenemos lo que son como tal las arrugas palatinas y este rafé medio, que también es muy característico y que termina conectando con lo que es nuestra papila incisiva ahí. Clasificación. Las arrugas palatinas se pueden clasificar de acuerdo a su forma, pueden ser rectas, ovaladas, curvas, circulares, hay algunas que son inespecíficas, hay algunas que tienen bifurcaciones, se separan, otras que se unifican, tienen ramificaciones, pueden ser convergentes, pueden ser divergentes. Y entonces ahí, bueno, pues es también responsabilidad del odontólogo forense ir identificando, ir describiendo, ir comparando para posteriormente ir pasando. Esta es una de las tantas nomenclaturas que se pueden utilizar en la rugoscopía, arrugas simples, arrugas compuestas o de las papilas, que ya también las veíamos ahí. Estudios, bueno, pues estos estudios, por ejemplo, delitos aquí de algún, por ejemplo, aquí porriño, puede ser, y entonces se pelearon, están ahí agarrando a golpes, hubo lesiones y en determinado momento, bueno, entonces esto tendría ya que clasificarse, si en su momento deja alguna huella permanente, pues esto sería a lo mejor entraría para adquirir una penalidad más amplia, si es que está dejando una huella, una limitación permanente en el sujeto. Pero bueno, esto ya le tocará integrarlo al Ministerio Público y en su momento juzgarlo al juez y él decretar las penalidades, otro tipo de mordidas que ahí observamos. Mordeduras, pues son lesiones producidas por los dientes en diferentes partes del cuerpo. Habrá que separar en algunos momentos la fauna cadavérica en un lugar. De hecho, a lo mejor cuando se encuentra un mes o 2 meses después, pues va a haber muchos animales, principalmente, bueno, los carroñeros, que serían los animales que en su momento están mordiendo, están extrayendo, están por ahí alimentándose de estos tejidos, de estas personas pues en estado de descomposición o por personas y se relacionan con hechos delictivos, pueden ser riñas, pueden ser armas de ataque, pueden ser blancas, pueden ser por ahí armas de fuego. Por ejemplo, hay calibres pequeños, ¿no? Como un 22, un 25, que de repente no privan de la vida al sujeto, pero sí es muy característico el tipo de lesión que van a dejar. Y delitos sexuales como armas de ataque, como arma de ataque, ahí puede ser nariz, mejilla, labios, espalda y manos. En delitos sexuales, por ejemplo, mamas, glúteos, clítoris, pene, son característicos este tipo de lesiones. Ahorita en la comunidad LGBTTIQ,
pueden ser también lesiones en la espalda, en el hombro, en las axilas, los brazos, el escroto, ¿no? Que son zonas erógenas que de repente para mandar cierto tipo de mensaje, principalmente cuando es de índole sexual o pasional, pues quedan por ahí perfectamente marcadas, ¿no? Para demostrar, para denostar, para humillar, para vejar, a lo mejor hasta para torturar al otro. Pero entonces, bueno, pues esto ya entra más a lo que es la perfilación criminal. En tercer lugar, en niños pueden ser en tórax, en abdomen, en espalda, en los glúteos. Ahí hablaríamos delitos a lo mejor en contra de la niñez, pornografía infantil, a lo mejor la pederastía y todo este tipo de delitos que en su momento, pues de repente, gente mayor comete en contra de niños inocentes. ¿Qué se observa? Observar si la mordedura es de animal o de persona, se tiene que discriminar, ya sea por el tamaño, por la forma, por la fuerza. Hay que identificar si fue antemortem, si fue postmortem, hay que identificar el terreno, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, también para poder ir armando por ahí nuestra línea de investigación. La localización topográfica en el cuerpo y si presenta una doble arcada o no, la cual puede indicar si la persona tiene dientes en una sola arcada o no. Ahí hablaremos, por ejemplo, de personas edéntulas. Hay gente que conserva, por ejemplo, algunos dientes parte superior, pero no hay en la parte inferior, o viceversa. Entonces, también ahí, a fin de cuentas, a veces morder a alguien cuando hay este tipo de delitos, de riñas, pues se utilizan como una, ¿no? Y ahí pues, prácticamente no hay reglas, se vale todo. Si hay continuidad del dibujo, no, y esto determina ahí lo que mencioné en algún momento, que puede ser la ausencia de piezas dentarias. Determinar si la lesión es superficial o es profunda, y si estas, ya lo habíamos mencionado, fueron antemortem o postmortem. Si pueden ser visibles en 12, en 24 horas, en un sujeto vivo pueden ser visibles entre 4 y 36 horas, porque posterior a eso, acuérdense que comienzan por ahí ciertos procesos de la inflamación, en donde el tejido es como cuando recibes un golpe, ahí sí ya se empieza y se comienza a inflamar, entonces ya pierde lo que sería un valor probatorio pleno, por ejemplo, en un juzgado, porque ya no es identificable, ya no es impresionable, ya no es reproducible ese tipo de lesión, pero se puede encontrar equimosis que puede desaparecer, hemorragia profunda, hay bueno, con la coagulación, lo que es el coágulo, o ya posteriormente formándose lo que es que es cuando este coágulo pues ya pierde humedad, la fibrina y por ahí otros mediadores químicos empiezan a secarse, a desecarse, para posteriormente implantarse directamente en la zona de lesión y comenzar por ahí con los procesos de reparación, de regeneración y posteriormente de cicatrización. Características postmortem puede ser la ausencia de hemorragia o de la coagulación. Y entonces, cuando se implican este tipo de lesiones posteriores a la muerte, ya en estos cadáveres o en estas personas privadas de la vida, pues están ausentes este tipo de factores, que con pruebas químicas, con pruebas biológicas, se puede determinar que ya no fueron realizadas cuando el paciente tenía vida. O en determinado momento, cuando se hace una reconstrucción, por ahí que se quiere determinar cómo, una reconstrucción de hechos, si se quiere determinar cómo sucedió el hecho, pues para determinar en su momento cuál fue, por ejemplo, la lesión que está privando de la vida, o cuál fue la lesión letal que sufrió el individuo. Estas pueden ser en sujetos vivos o cadáveres, se clasifican las mordeduras de acuerdo a sus características, que sería la disposición de los arcos dentarios, curvas, si son curvos, trapezoidales o triangulares, estas arcadas, esta forma del acomodo de los dientes, si existían todas las piezas dentarias, si existía o la inexistencia de alguna de ellas. Por ejemplo, aquí anatómicamente o ontológicamente se percibe, ¿no? Por ejemplo, que aquí está impactando de sobremanera. Este diente que sería un lateral, un incisivo superior lateral, que sería el derecho, está un poco metido, está yéndose como si al paladar, y estaría un poquito más salido, lo que es el primer, el incisivo central superior, el derecho. Entonces, por ahí encontramos también variabilidades, y eso también nos puede ayudar a realizar perfiles.
¿no? Técnicas, bueno, aquí son algunas de las técnicas. Aquí, por ejemplo, esto es lo que mencionaba en un principio. A veces esto es un poquito, en un primer momento, la inversión de comprar todas las cucharillas, de comprar, por ejemplo, aquí el alginato, de comprar los, por ejemplo, hules de polisulfuro, de comprar todo el material, que en su momento, pues sí llega a ser un poquito caro. Y diferentes técnicas, superposición transparente o trazados, transparencias o superposiciones fotográficas, una foto anterior, una foto ahí, por ejemplo, de reciente o del cadáver, también para hacer esa confronta. Superposiciones generadas por fotocopiadora, y ahí también positivo, negativo, y se afrontan. Puede ser de entintado, puede ser de empolvado, como veíamos ahí muchas de las que se levantan como si fueran huellas dactilares, o superposiciones radiográficas, y aquí es la que les mencionaba, lo que es la ortopantomografía. Aquí se tiene una ortopantomografía que es total, pero el odontólogo en su momento está ocupando esta radiografía pequeñita, que es una radiografía periapical, y que se tiene que afrontar y se tienen que ir comparando toda la estructura, todo el largo, el alto, el ancho, se tienen que ir comparando las restauraciones, se tiene que ir comparando todo el tejido duro adyacente, por ejemplo, el hueso, para poder determinar si la persona es la que se busca o no lo es. Aquí, por ejemplo, algún tratamiento de ortodoncia, esto pues ya sería también en un cadáver. Aquí en algunas ocasiones se hacen este tipo de ferulizaciones también para poder, por cuando están muy destruidos, están muy expuestos, hay que ir armando, sirve como una técnica, aunque sería un poco costosa, si es que ya los trae el paciente, pues también. Por ejemplo, aquí de los brackets dentales, pues también se tendrían que revisar las marcas. Hay marcas muy económicas o marcas que son prácticamente para estudiante, y hay algunas marcas como Page que son marcas que para profesional. Entonces, esto también me hablaría un poco del tipo de tratamiento ortodóntico que estuvo recibiendo el paciente, de los arcos, en qué fase iba. Por ejemplo, aquí habría que sacar otro estudio radiográfico para ver el tratamiento, quién lo hizo, cómo lo realizó. Entonces se pueden por ahí revisar muchas cosas. Bueno, hay algunos ejemplos. Esta es otra técnica de papel albanene para la extracción de la anatomía de lesiones. Y esta se sobrepone el papel sobre escoriaciones y tomando gráficamente con un plumón. Y ahí se van reproduciendo, se van marcando. Y posteriormente ya con otro modelo se puede hacer la confronta. Ahí, bueno, esto es algo de lo que ya una vez que se obtiene, por ejemplo, esta muestra, pues se tiene que pasar. En el argot odontológico se dice que se corre este modelo y se pasa a un yeso piedra, que aquí nos menciona. Entonces, también lleva una técnica, y se utiliza por ahí un mezclador, un eliminador de burbujas, porque esto también, bueno, este tipo de materiales dentales, pues encima llevan un manejo específico en donde si no se espatula, si no se mezcla y si no se coloca bien, adecuadamente dentro de la cucharilla, pueden llegar a quedar muchas burbujas. Y entonces cuando quedan las burbujas, pues no es una impresión óptima, que pudiera ser en su momento rechazada en juzgado. Por ejemplo, aquí, pues en se alcanzan a ver por ahí. No, en no son burbujas, en ya son puntos de contacto una vez que se hace la confronta y se marca. Y ahí tenemos este cadáver, y ahí se está marcando esta parte, ¿no? Y ahí están marcando, el odontólogo se marca en dónde se están llevando a cabo estos primeros contactos, cuáles son los más fuertes, los más prominentes. Ahí, bueno, la mordida también, lo que ocurrió en el hecho es que fue un poco más marcada, no fue completamente de frente, no fue completamente en incisal, sino que este molar que está aquí, este primer molar, pues también sirvió, ¿no? Y fue una mordida lateral. Todo esto tendría que corresponder ahí con todo lo que son las lesiones cuando se da la lucha, la defensa, el forcejeo, la posición víctima-victimario, la estatura de ambas personas, si es compatible, si es biocompatible, para poder describir cómo ocurrió el hecho. O ya en su momento pues, se tendrá que revisar, porque a lo mejor uno me dio 1,80 y el otro 1,60, y a lo mejor fue en la cara, ¿no? O en el cuello. Y diríamos, bueno, es que no es compatible o no se puede decir, pero que describe entonces la persona si fue cuando a lo mejor los dos cayeron al piso. Y ahí se tendrían que estar escuchando las versiones de ambas partes, de víctima, de imputado, y a lo mejor también de los testigos, para poder ir dando toda esta parte.
Bueno, pues aquí algunas de las estructuras, la corona, el cuello y la raíz, que son las tres porciones en las que se divide un diente. Posteriormente, la estructura más dura de todo nuestro cuerpo, que va a ser el esmalte. Aquí tendríamos todo lo que es la encía. Por dentro yo les mencionaba que esto tiene muchísimo valor identificativo, muchísimo valor investigativo, que es todo el paquete vasculonervioso o la pulpa, porque aquí sí vamos a encontrar ADN en determinadas condiciones. Por ejemplo, ahí con las personas, con las muertas de Juárez, se llegaron a encontrar, por ejemplo, osamentas que tenían 1 año o más de 1 año de que habían estado expuestas a las condiciones climáticas de un desierto, en donde el día las temperaturas son muy altas, muy elevadas, muy extremas, pero durante la noche eran también muy bajas. Mucho de todo este tejido se osificó, pero lo que hizo fue, en alguno de ellos, fue protegerlo. Entonces, muchas de las personas, muchas de esas osamentas se pudieron identificar porque los tratamientos, los procesos genéticos más o menos duraban 1 año, año y medio, pero se podía obtener todavía muestras fehacientes, muestras con valor investigativo para determinar que ese tipo de restos óseos pertenecían a las personas. Y por eso es que a muchas de ellas, bueno, se les pudo identificar y entregar a los pacientes. Por ahí otro tipo de situaciones otro tipo de estructuras que se manejan de tejidos, el hueso, el cemento, las membranas, los nervios y los vasos, ¿no? Que ya cada una de ellas ante determinado tipo de situación, ante determinado tipo de delito, se pueden ir utilizando. Y aquí este odontograma o identoestomatograma, que de repente es medio largo el nombre, que ya lo habíamos visto y que lo mencionábamos, ¿no? Entonces es toda esta parte, mucho de esto es lo que se trabaja en odontología legal y forense, mucho de esto es lo que se trabaja, el trabajo aquí es muy arduo, muy grande, muy amplio, la parte teórica, pero también debe de serlo la parte, este, en el trabajo ya de campo, toda esa parte práctica, toda esa parte en un lugar de hechos, toda esa parte de un laboratorio, toda esa parte de ese laboratorio, de ese Instituto de Ciencias Forenses, en donde todo el trabajo debe de ser muy metódico, no puedo saltar pasos, tengo que ir uno por uno, tengo que ir dando los tiempos, tengo que también ir haciendo todas estas fijaciones, tengo que ir haciendo toda la parte criminalística, toda la parte metodológica para en su momento culminar con un resultado y que el resultado pues, sea el idóneo, sea el óptimo, que tenga valor investigativo, que tenga valor probatorio pleno en una audiencia, en un juzgado. Y entonces ahí cuando yo vaya a defender mi dictamen, pues también tenga todas las bases, tenga todas las herramientas, tenga todos los elementos, tenga todas las competencias para decir el por qué y a mi experticia, a mi criterio, a toda esa parte ética, a toda esa parte moral, pues simplemente limitarme a describir qué fue lo que sucedió durante ese hecho, ¿no? Entonces, esto es prácticamente, pues, digamos que una introducción a lo que sería esta parte de la odontología legal forense aplicada al ámbito criminalístico, criminológico y a cuestiones de tipo criminal, ¿no? Aquí tendrá en su momento esto que crecer un poco más, se tendrá que dotar a lo mejor en su momento tanto a fiscalías como a tribunales, pues de todos estos elementos para que esto también vaya ampliando, vaya mejorando, vaya caminando un poco más. Y bueno, pues licenciada Cintia, hasta aquí, no sé si tengamos algo más, alguna duda, pregunta, comentario. Doctor César, pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades. La verdad es que nos ha abierto un panorama increíble acerca de lo que es la odontología pues forense y legal. Honestamente sabemos que hay muy poca información sobre esto, que pocas veces tenemos pues la oportunidad de platicar, de combinar experiencia y teoría con personas que realmente han ejercido en este medio. Y pues bueno, creo que fue bastante explícito con toda la información, nos quedamos todavía con ganas de más. Sabemos que pues es un área de muchísimo estudio, tanto para criminalística como en odontología propia. Ojalá que pronto lo podamos tener por acá en algún taller más amplio, en algún diplomado. Nos agradó muchísimo esa forma suya de poder compartir con nosotros tan fácil, de deducir
tan sencillo de poder combinar aquellas cuestiones teóricas con la práctica y sobre todo con la aplicación criminalística que pocas veces se hace o muy pocos profesionales llegan a transmitir. Así que bueno, pues desde este lado, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Igualmente hay muchísimos comentarios. Y pues bueno, a todos los asistentes les estaremos haciendo llegar un formulario de dudas en donde pueden hacer sus preguntas. Y pues bueno, ya aquí el doctor César, si nos hiciera favor de retroalimentar Claro esas que sí. dudas inmensas, pues ya estaremos ahí contemplándolo. Y bueno, pues nada más, agradeciendo nuevamente a todos por esta participación, dando gracias y la bienvenida al doctor César, que con su experiencia increíble nos ha compartido hoy estos minutos. Y pues nada, seguimos trabajando y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.